Espera Gabriel Villalba, analista político. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, un gusto compartir con Telesur y como siempre pues llegar a toda Latinoamérica. Aquí andamos bailando en los distintos ritmos que nos lleva la noticia y esta vez encontrarte hablando de un espacio tradicional, de un momento que habla de nuestra identidad y que no deja de tener política, que eso es algo importante, es bueno que nos pase, Gabriel. Sí, increíble las manifestaciones culturales que tenemos en toda Latinoamérica, que tenemos particularmente en Bolivia con el Carnaval de Oruro. Hablamos de la declaración que tiene el Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Estamos hablando de una fiesta que ha llegado a congregar a 300,000 visitantes, tanto locales como internacionales, 52 conjuntos folclóricos, 65,000 danzarines y más de 15,000 músicos, ¿no? Es la fiesta de carnaval más grande que tiene Bolivia, la manifestación cultural más importante, que este año, como muy bien se acotaba hace un instante, ha llegado a tener una generación económica de 235 millones de bolivianos. Para hacer un poco el cambio, un dólar está más o menos 6.60 bolivianos, ¿no? Entonces ahí podemos hacer nuestros cálculos. Pues estamos felices en Bolivia de haber retomado a la senda de la recuperación económica, la reconstrucción económica, que mueve también los hilos de la cultura, los hilos de la diversión, los hilos del disfrute de la población, ¿no? Qué importante es el ocio, el entretenimiento, la diversión, estando ya en un gobierno democrático, habiendo pasado los nefastos 11 meses de régimen de Yanine Áñez y todo lo que conllevó la pandemia. El tema es que cada vez que se habla de Bolivia no solo es el equeco, no solo son los colores vibrantes, no solo son las flores en cada espacio de festejo. Oruro muestra todo eso y más, porque también lo que muestra Oruro es ancestralidad, Gabriel. Oruro definitivamente muestra, como muy bien lo decía hace un momento, aquel patrimonio de la humanidad que congrega las diferentes danzas de toda la bolivianidad. Te hablo de que tenemos danzarines de tobas que representan a la zona amazónica de nuestro país. Tenemos danzarines de morenada que representan la zona del lago de Titicaca, por ejemplo. La diablada tradicional del departamento de Oruro que representa pues toda la extracción minera de Oruro fundamentalmente. Tenemos danzas como los incas, que es una burla hacia los conquistadores españoles y cómo los incas se llegaron a imponer frente al orden imperante de los españoles que pisaron estas tierras. Tenemos danzas huaca huaca, por ejemplo, danzas de surisicuris, cuyaguadas. Estamos hablando de pues un patrimonio cultural y no en vano Oruro es, lo vuelvo a decir, es catalogado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO, ¿no? No es solamente diversión, es un valor cultural de toda la humanidad que se ha reflejado con esas más de 300,000 personas visitantes en Oruro. Oruro ha colapsado de turismo local, turismo extranjero, que es fundamental para también compartir esta cultura tan rica que tenemos en el Estado Plurinacional de Bolivia. El Carnaval de Oruro tiene orígenes prehispánicos. Le cuento a quien recién se está sumando a nuestra pantalla y ve a Gabriel Villalba acá abordando el tema en general del tiempo de carnaval en Latinoamérica. Empezamos por ahí porque es lo que conoce y es su pueblo. Pero hay algo que también es poco conocido de Bolivia y es que es una manifestación también religiosa, porque hay una procesión a la Virgen del Socavón. Y sobre esto me gustaría preguntarte, para entender por qué los bolivianos bailan por devoción, como lo dicen. Sí, sin lugar a dudas tenemos que empezar a analizar el ámbito del sincretismo religioso. Cuando los españoles, 1492, llegan a territorio, particularmente lo que hoy es Bolivia, llegan con una imposición religiosa de la cruz y la espada, ¿no? Llegan con una imposición de la Virgen María, del Señor Jesús.
pero las culturas de este lado de nuestro territorio grande, denominado Patria Grande, denominado Abya Yala, ya tenían sus deidades, ya tenían sus propias creencias, sus propias tradiciones, sus propias cosmovisiones, valores, usos y costumbres, y llegan a generar ese sincretismo religioso de juntar a la Pachamama con la Virgen María. Es por eso que la devoción que se tiene hacia lo que se denomina la Virgen del Socavón. Es una virgen cuyo manto pareciera una montaña. Es decir, estamos mezclando a la Pachamama, a la Madre Tierra, con la Virgen María, ¿no? Y esa es la devoción que se ha llegado a juntar en ese sincretismo religioso, que es una peregrinación, sobre todo del primer día, sábado de carnaval. Los danzarines ostentan caretas que son sumamente pesadas, ahora ya hechas un poco de polietileno y demás, antes hechas de yeso, pero esa devoción desde el trayecto número 1 desde el principio del trayecto hasta llegar a los pies de la Virgen del Socavón, lo hacen de rodillas el último tramo, entran de esa forma a la Catedral de Oruro y es el primer día de suma devoción que se tiene, estrictamente religiosa hacia la Virgen del Socavón, pero si analizamos el orden histórico de las cosas, obviamente se mezcla el sincretismo religioso que te hablaba hace un momento. La Virgen de los Mineros, la Morenita. Así que cuando escuchen y unan todos estos elementos y todo surja dentro del contexto del carnaval en Bolivia, se van a dar cuenta que no es solo Oruro, que hay muchos otros elementos que todavía nos falta por conocer y por descubrir. Y eso que somos americanos, Gabriel. Hablemos ahora de los otros países, ya para cerrar, de nuestra Latinoamérica, que también nos dan muestras. No solo es Río, también, por ejemplo, en el norte argentino, Salta, Jujuy, hay manifestaciones. Está la murga uruguaya. Uruguay tiene 40 días de carnaval, el carnaval más largo de la región. Hay mucho para decir también de lo que pasa en Paraguay, Gabriel. Aprovechemos este momento de reconocernos mesoamericanos y hablar de esta fiesta que hasta ahora en cada país que hemos abordado se ha vivido con tranquilidad y con regocijo luego de estar 2 años encerrados por la pandemia. Sí, sin lugar a dudas es una característica que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Esa característica de la alegría, la picardía, de alegrarnos, de disfrutar la vida, de brindar un homenaje también a ese tiempo de ocio, de compartimiento que se tiene con los amigos, con la familia. Es una característica, creo, propia de los latinoamericanos que también se transmuta en el ámbito de nuestros liderazgos. Si nosotros vemos el liderazgo de Hugo Chávez, por ejemplo, aquella picardía, el caso del presidente Nicolás Maduro, Evo Morales, por ejemplo, que participó en el Anata Andino del jueves, también participó en el Carnaval de Oruro, vemos a Correa, vemos a Luis Ignacio Lula da Silva, vemos a Cristina, al presidente Fernández, pues es una característica propia que tenemos los latinoamericanos que nos diferencia quizás de los países anglosajones, de los países escandinavos, de la Europa continental, de Asia, ¿no? Que es un valor cultural, un tesoro cultural que tenemos que seguirlo proyectando, protegerlo, defenderlo y sobre todo compartirlo con el resto de la humanidad que pues por eso vienen a Latinoamérica, ¿no? Europeos, estadounidenses, rusos, asiáticos, les encanta cómo se vive en Latinoamérica esta alegría de que te la brinda no solamente el carnaval en sí, sino también los latinoamericanos como tal. La alegría del carnaval la hacemos, creo, todos nosotros, todos los latinoamericanos, muy al margen de las expresiones culturales de los trajes, los bordados, la artesanía, las máscaras, los grupos folclóricos, no perdamos nunca esa alegría y es importante resguardar ese ámbito de nuestra cultura y proyectarla al resto de nuestros hermanos del mundo. Gabriel,